Buenos días. Con motivo de la celebración de las jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico de este año 2022, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, estamos realizando una serie de conferencias a cargo de profesionales y estudios de las islas, pero también pues contamos con invitados de excepción procedentes del territorio nacional, de la península. La tercera de esas conferencias invitadas será la del arquitecto que nos acompaña hoy en esta entrevista, Carles Enric. Carles Enric, nacido en Barcelona, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona y máster en proyectos arquitectónicos por la UPC. En 2013 funda Carles Enric Studio, donde desarrolla proyectos que abarcan distintas escalas en los ámbitos de arquitectura, urbanismo y paisaje. Desde una mirada transversal y partiendo de una minuciosa diagnosis de las preexistencias, combina su vocación investigadora con una exploración técnica y material y el compromiso de ir más allá de lo requerido. Actualmente, Carles Enric es profesor asociado de proyectos de la ETSAP, coordinador del máster habilitante y profesor de proyectos de la Salle URL de Barcelona y profesor invitado en la UNAF de Pamplona. Entre 2008 y 2017 fue profesor de proyectos y urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Reus y en 2015 en la ETSAF. Recientemente ha sido invitado como visiting professor en el TEC de Monterrey, en México, entre 2020 y 2021, en el workshop Reuse the Ruin de Florencia en 2022 o en el workshop extralocal organizado por la Columbia GESAP en 2019. Y ha realizado conferencias en congresos y universidades internacionales como en la Royal Williams University de Rhode Island en 2022, la TUVIEN de Viena en 2022, la Naples University de Nápoles en 2022 y en seminarios como Piran Days of Architecture, Piran en 2021 o Nights of Architecture en Sarajevo en 2022. También ha dirigido el taller vertical de la UIC Barcelona School of Architecture en 2018, ha colaborado en el máster de restauración de la UPC en 2014, ha sido profesor asistente en el BIARC en 2012 y ha sido conferenciante en numerosas universidades y congresos nacionales como las Jornadas del Patrimonio en Logroño en 2021 o el BIA de Bilbao en 2019. El trabajo de Carles Enric Studio ha sido extensamente publicado en revistas como Detail, AV o AR y ha sido expuesto a nivel internacional en la Bienal de Venecia en 2 ocasiones, en 2016 formando parte del pabellón Unfinished, ganador del León de Oro, y en 2012 en el pabellón catalán Vogadors. La calidad y el rigor de su obra construida está avalada por 3 nominaciones consecutivas al EU Mies Award 2017, 2019 y 2021, logrando quedar entre las obras seleccionadas en 2021. También el primer premio de los Emerging Awards de la Architectural Review en 2020, los premios de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2016, 2018 y 2021, el premio FAD de la Opinión en 2016 y 2021 o el premio Joven Arquitecto ENOR en 2020. Bienvenido, Carles. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, para comenzar y un poco en relación a la temática de las jornadas a las que te hemos invitado y también, por supuesto, por tu trayectoria, me gustaría preguntarte cómo es este proceso que realizas a la hora de afrontar proyectos o encargos que no parten de un vacío, sino que intervienen muchas veces en arquitecturas anteriores, ¿no? O sea, ¿cómo te acercas a estos paisajes, a estos lugares? Y también, principalmente, ¿cómo decides dónde y cuánto se debe intervenir? Bueno, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta podría resumir nuestra manera de afrontar los proyectos, nuestra aproximación a la arquitectura, al paisaje, al patrimonio, etc. Nosotros entendemos que cualquier proyecto, por generación, un poco porque hemos empezado a trabajar en un momento de crisis, donde no había prácticamente ningún encargo en Barcelona, y nosotros hemos empezado a trabajar justamente en la ciudad de Barcelona, donde hay muy poco espacio para obra nueva. Nuestra práctica ha sido a partir de una constante rehabilitación, reconstrucción, reconversión de elementos existentes. Estos elementos existentes pueden ser desde pequeños inmuebles, pisos en Barcelona, o hasta elementos que se consideran o que están catalogados a nivel de patrimonio, como puede ser, por ejemplo, alguna de estas obras que hemos realizado en las afueras de Barcelona, ¿no?
Para nosotros el concepto de patrimonio va mucho más allá de lo estrictamente catalogado. Entendemos que cualquier elemento que tenga un cierto pozo de tiempo ya es patrimonio. Entonces le tratamos con la misma sensibilidad o la misma atención o la misma intensidad cualquier encargo, ya sea una rehabilitación de un edificio o ya sea una recuperación de un elemento medieval, ¿no? Entonces, para nosotros sí que es importante entender que el elemento construido es una parte de la historia, ¿no? Y ha tenido muchas capas, muchas fases, y nosotros intervenimos en la fase del 2023 o 2024, pero luego vendrán otros que intervendrán en la fase del 2030 o 2040. Nosotros somos una parte de esta cadena, sumamos. A veces hay que restar o hay que recuperar alguna cosa, no hay que ir para atrás, pero mirando hacia adelante. Sí, yo noto mucho en tus obras que, un poco en línea de lo que hablas, que no te quedas en el edificio en sí, ¿no? Sino que ese contexto se amplía a un radio a veces muy grande, ¿no? O sea, no te quedas en la pieza de la intervención, sino temas como estas conexiones verticales que has hecho. Es como el análisis se escapa más allá de lo que realmente te están encargando, ¿no? Va creciendo conforme van entendiendo el lugar y lo necesario, ¿no? Que es bastante interesante. Un poco también en este sentido, me ha llamado la atención en tu trabajo pues un uso claro y muy honesto de los materiales, digamos, ¿no? Y una cantidad a veces que eliges a la hora de afrontar la obra pues reducida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que aún así sigue siendo de alguna, protagonista, ¿no? O sea, como puede ser el ejemplo de la madera, la Torre de Merola, que pone, digamos, imagen al cartel de esta jornada, el ladrillo en el Centro Histórico de Gironella, ¿no? O una que yo creo que es de mis favoritas, la propia tierra de las excavaciones en Jodva, ¿no? Se ve claramente que es una cosa que muchas veces nos solicitan, ¿no? Que hay una intencionalidad, por una parte, de diferenciar lo nuevo de lo antiguo, ¿no? Que eso es un valor que siempre se nos solicita, ¿no? Pero me gustaría preguntarte en qué momento tomas la decisión o en qué momento aparece ese material, a lo mejor digamos salvador, ¿no? ¿Te acercas siempre a los proyectos con esta intención de resolverlos con lo mínimo necesario o es eso parte del análisis de lo que tienes allí? Sí. Bueno, has hecho como dos preguntas, Sí. y las dos me interesan mucho porque, de hecho, y fíjate que las voy a enlazar porque las dos preguntas o los dos comentarios que has hecho representan un poco nuestra idea, nuestra aproximación, porque hablan de las dos escalas, la escala del territorio, la escala del paisaje y luego la escala del detalle, la escala del material. Para nosotros es lo mismo, es un tema diríamos, de acercamiento al material, ¿no? Desde una visión global, ¿no? Territorial. En este sentido, evidentemente, los proyectos los entendemos que tienen un impacto, claramente un impacto en su entorno urbano, en su entorno paisajístico, etc. Entonces, intentamos siempre, a partir de estas operaciones o estas intervenciones, mejorar el acceso, mejorar, diríamos, la accesibilidad o mejorar la aproximación para permitir que esta obra, que este espacio sea mucho más permeable a su medio, y esto nos obliga a entender y a estudiar todo lo que está pasando. Y hemos visto, al cabo de unos años, evidentemente con las primeras intervenciones que hicimos hace 7, 8 años, que estas operaciones han generado otros proyectos, porque han generado una sucesión y unas necesidades posteriores, ¿no? Entonces esto es muy bonito, a nosotros nos gusta esta visión, evidentemente lo que has dicho, no quedarnos con la pieza del edificio o la pieza, sino entender que esta pieza o este espacio o esta construcción tiene un sentido en cuanto a posición estratégica en relación al paisaje o al territorio, y es lo que intentamos poner en valor o recuperar. En cuanto a los materiales, evidentemente, y esto es una cosa que estábamos comentando ¿no? fuera de la entrevista antes, de que muchas veces a lo mejor la mejor respuesta es no hacer nada o hacer lo mínimo, ¿no? Pero lo mínimo ya es una posición, ya es un posicionamiento, ya es una actitud, ya es un manifiesto, ya es un proyecto. A veces no se puede no hacer nada, hay que hacer algo, ¿no? Porque te piden una mejora que implica una construcción. Entonces esta construcción sí que la intentamos minimizar en cuanto a formalización y en cuanto a materialización. Por un tema de sostenibilidad, para intentar trabajar con pocos materiales, para controlar, es un tema también nuestro de intentar controlar mejor si podemos trabajar con un industrial o con 2, mejor que con 3 o con 4, minimizar los agentes, minimizar el transporte, intentamos buscar todas las obras, yo creo que estas que has mencionado, hemos trabajado o hemos intentado trabajar o proponer
industriales locales. En la obra de Torre de Merola, la madera, el constructor estaba a 1 kilómetro, que es el Tallfusta, que es una de las empresas más importantes de Barcelona, de Cataluña, pero que está justo a 2 kilómetros de la obra. O en Gironella trabajamos con industriales locales del municipio, y en Jorbas, claramente, la tierra propia del lugar se utiliza y se mueve. A veces es un tema de presupuesto. Estas obras, por ejemplo, y otras, trabajamos con poco presupuesto, lo que nos obliga a pensar muy bien y a decidir cuál es la intervención y cuál es el material, y minimizar transporte, carga, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite poder conseguir, al final, desarrollar este proyecto e incluso pues, mejorarlo, ¿no?, en la obra. Me ha gustado mucho una frase, no sé si lo has hecho conscientemente, pero que es esto de hacer con lo mínimo, o a veces es mejor no hacer nada, que es una frase que aquí dijo bueno, el gran Fernando Higueras en su momento, de unas intervenciones que iba a hacer en Lanzarote. Tiene bueno, es que aquí se hizo una exposición hace muchos años, pero que decía, lo mejor que hice en Lanzarote fue lo que no hice, ¿no? Porque hay un tema ahí también de responsabilidad, ¿no?, desde parte del arquitecto, ¿no?, que dice, bueno, voy a usar lo necesario no solo por un tema de necesidad o de economía, sino porque yo creo que eso es ¿no? Es tu forma de hacer las cosas. Un diagnóstico, y al final la solución es, a lo mejor, esto ya está bien, dejamos que pase un tiempo, ¿no? Sí, un poco también en línea con lo que decías de estos proyectos que van un poco, ¿no?, avanzando con el tiempo, y proyectos llevan a otro proyecto. Te quería preguntar precisamente sobre las intervenciones en Jorba, que conforme, pues, entiendo que los trabajos de arqueología van avanzando, pues van apareciendo nuevos elementos que hay que salvaguardar. Parece que tu labor como arquitecto empieza a tener, pues, una especie de sentido de custodio de un patrimonio, ¿no?, un patrimonio que va evolucionando con el tiempo, digamos, ¿no?, que es recuperar, pero que a la vez entiendo que puede ser un poco un quebradero de cabeza, ¿no? ¿Cómo afrontas un proyecto que sus necesidades van cambiando constantemente durante el tiempo, ¿no? ¿Existen, digamos, unas consideraciones previas que te permiten adelantarte a lo que va a suceder, o vas reaccionando un poco conforme van apareciendo estos problemas, o, bueno, o estos descubrimientos, ¿no? Un poco las dos cosas, pero yo creo que más estoy en esta línea de la reacción. Es decir, claro, estos proyectos yo creo que nos han ayudado a entendernos, a conocernos también, y son casi los primeros proyectos que hemos realizado, ¿no? Ahora estamos a lo mejor en proyectos un poco más grandes en cuanto a diríamos, envergadura, superficie, etcétera, y obligan a una planificación, y a lo mejor hay menos improvisación prevista, pero luego en la obra nosotros constantemente intentamos mejorar y cambiar cosas. Es una tendencia, pero nos hemos dado cuenta que la obra seguimos proyectando hasta el último día. Entonces, en estas obras, por ejemplo, en el caso de Jorba concretamente, es una obra que se hace prácticamente sin planos. Al final hay algún dibujo, evidentemente, cuando se tiene que detallar alguna pieza, la cubierta, por ejemplo, que aparece como encargo de emergencia porque se descubre unas pinturas del siglo XIV y se tiene que cubrir de la lluvia, y hay que generar una cubierta ligera que acabe, que finalice antes del final de año porque hay una subvención y tenemos que encajarla con el mismo presupuesto porque nos podemos pasar. Con estos condicionantes tenemos que reaccionar y sacar una solución ágil, rápida, económica y bonita, ¿no?, también. Y entonces es una oportunidad para realmente aportar algo más, ¿no? Entonces, bueno, le damos la vuelta, y este problema a priori mejora el proyecto, ¿no? Y aquí es donde reaccionamos, ¿no? Y en el caso de estas obras sí que es cierto que hay seguramente un tema importante, que es un plan director, o hay un estudio previo, a veces no es un plan director, hay un estudio previo de intenciones, ¿no? Entonces tenemos muy claro cuál es la intención y el objetivo. La forma y la manera no es tan importante, ya la haremos y estamos tranquilos, y en la obra seguro que mejoraremos, pero el objetivo final, diríamos lo que queremos conseguir con eso, yo creo que eso está muy claro, y eso es lo que queda nítido y lo que perseguimos. Entonces, los condicionantes o la manera o incluso los materiales en la obra puede ser que evolucionen. Genial. Bueno, quiero aprovechar que estás aquí y habiendo leído, pues, magnífico currículum que tienes, ¿no?, que es una cosa que sorprende también por los contextos en los que empezaste a trabajar también, ¿no? Pues esa Barcelona, un poco menos que post-crisis todavía, y han conseguido pues tanto. Quería preguntarte que, bueno, tras todas estas nominaciones, premios y demás, ¿no?, el MIES, el Debut Award, los de la Bienal Española y demás, ¿ha tenido esto algún tipo de efecto sobre tu trabajo?
se puede haber traducido quizás en mejores encargos, ¿no? Que es como el gran deseo de todo el mundo, ¿no? Mejores encargos, a lo mejor un mayor respeto por parte de según qué administraciones, y también un poco por humanizar, ¿no? ¿Existe algún tipo de presión por mantener un nivel tan alto, digamos? ¿No? Realmente, ¿no? No, yo creo que, a ver, sinceramente, yo creo que hay un punto de suerte, o no sé si es suerte, pero nosotros nos lo curramos, intentamos hacerlo bien, intentamos hacer bien la obra, el encargo, la obra y luego lo que es la postproducción de la obra en cuanto a comunicación. Y esto nos gusta, a mí me gusta personalmente la fotografía, los vídeos, me gusta que el material que se edita luego, o incluso la obra, la mejor experiencia es la propia visita, ¿no? Es la vivencia, pero cuando no se puede visitar, pues evidentemente las fotografías o los vídeos o los dibujos ayudan, ¿no? Y aquí es donde también nos lo curramos porque nos gusta, ¿no? Y es una manera también de aprender, de entender, ¿no? Lo que hemos hecho y de mejorar, ¿no? Es otro proyecto. Evidentemente no nos vamos a engañar, los premios ayudan a nivel de despacho, por lo que has dicho, le dan como más solvencia, lo que te permite también presentarte a concursos y da puntuación, pero también le da un poco de empaque al despacho a nivel de ayuntamientos o cliente privado no tanto, tal vez porque bueno, no le sorprende o no le interesa tanto o no lo conoce o bueno, está más preocupado por lo que le puedes hacer a él o a ella, pero no tanto en cuanto a, bueno, en cambio en administraciones sí que a lo mejor se nota pues un respeto, bueno, simplemente bueno que una constancia de que es un estudio que está haciendo las cosas bien hechas, ¿no? Pero yo creo que bueno, nosotros trabajamos en cuanto a presión, nosotros trabajamos con las mismas ganas incluso te diré una cosa, yo creo que ahora estamos en un momento que a lo mejor los proyectos que estamos realizando a lo mejor no tendrán tanta visibilidad porque no serán tan singulares como estas 3 o 4 obras que has mencionado, pero forman parte de un proceso que nos estamos dando cuenta de maduración a nivel de estudio y estamos como más contentos y más convencidos de lo que estamos haciendo. Las otras obras nos gustan, pero es como una cosa de aventura, de ir ahí a la obra y mover tierra y tal, ¿no? Y esto lo seguimos haciendo, pero ahora estamos metidos en otras cosas que conllevan un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, la presión no la tenemos, la presión es para hacerlo bien. No nos preocupa si ahora en la siguiente bienal pues estamos o no estamos, pues mira, intentaremos estar y si no, pues mala suerte. Sí, yo lo decía sobre todo porque entiendo que en trabajos que tienen que ser tan delicados, sobre todo porque tienen una amplia, digamos, vigilancia política muchas veces, como estas intervenciones de patrimonio tan llamativas y tal, entiendo que un estudio con ya cierto bagaje, por lo menos, es como una tranquilidad para la administración, ¿no? Es como, bueno, esta gente lo hace bien, ¿no? Sí, pero no creas, porque esto sí que, bueno, esto sí que nosotros no lo hemos notado tanto en este sentido, porque justamente, y te le doy al revés, estas obras las hemos hecho sin tener ningún tipo de experiencia prácticamente. O sea, si lo hemos logrado es que los hemos convencido a partir de imágenes, de dibujos, de hablar, de explicarles, de entender, de intentar explicar que esto va a estar bien, que es más económico, de poco mantenimiento, etc., ¿no? Estos conceptos son los que han ayudado a poder realizar estas obras y ser muy persistentes, muy pesados, muy asistentes, o sea, ir mucho a la obra, hablar con la gente, etc., ¿no? Pero en cambio, los encargos que hemos podido tener relacionados con el patrimonio a partir de estos proyectos, tampoco hemos visto ningún cambio. O sea, hay que volver a hacer esta pedagogía con el cliente, es exactamente lo mismo. No hay tanta esperanza, ¿no? Entonces... No, pero bueno, en el fondo no está mal, porque tengo un amigo que siempre dice que lo peor que te puede pasar es como generar estos automatismos o relajarte, ¿no? Yo creo que es importante en estas profesiones, que yo entiendo que la arquitectura en el ámbito que estamos hablando, que se hace el Congreso, tiene un punto también diríamos, de responsabilidad cultural. Sí. No solo técnica, ni política, ni social, sino cultural. Y esto lo reivindico, ¿no? Una responsabilidad cultural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura o de arte, si quieres, hay una responsabilidad casi propia de intentar estar siempre con la máxima intensidad, porque es que si no estás fuera, es decir, ya pierdes un poco el horizonte de lo que estás haciendo y se convierte en un trabajo más al uso o un trabajo alimenticio, ¿no? Por suerte nosotros no estamos en esta línea a día de hoy. Esperemos que no, que mantener esta intensidad, aunque cuesta, y es esfuerzo físico y mental. Me imagino. Estabas hablando antes de pedagogía, también ahora eso de una responsabilidad cultural. Da la casualidad
que no sé ya si es casualidad, que todos los ponentes de las jornadas tienen una relación bastante estrecha con el mundo universitario. En tu caso eres profesor asociado en la ETSAP, has dado clases también en la SAI, UNAF, Reus, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esta relación entre la docencia y tu despacho, ¿no? ¿Hay una especie de feedback entre una vida y otra? ¿Cómo es Yo creo que es justamente un intercambio constante. Y no te sabría decir, pero otro día también lo estoy hablando con un amigo, un compañero de la escuela, que dónde está o sea, es decir, qué alimenta qué, ¿no? Si la escuela nos permite, es un territorio, que lo es, un territorio de exploración, de investigación, de debate, con compañeros, con los alumnos, de un lugar donde te absorbes un poco del despacho y vas pensando cosas y luego las planteas en el despacho, o al revés, o la escuela también es un lugar donde planteas cosas que estás pensando en el despacho. Yo creo que son las dos cosas. Me costaría mucho definir dónde está el origen porque yo empecé por suerte, y esto sí que fue una suerte, o bueno, una oportunidad que tuve, que la supe aprovechar. Empecé muy joven dando clases en 2007-2008 en la escuela de Reus, ¿no? Con 27 años empecé. Y bueno, y gracias a esta formación estuve 9 años en la escuela de Reus y luego estuve ya en Barcelona. Ahora soy coordinador del máster de La Salle, el máster habilitante. He dado clases, o también colaboro con otras universidades internacionales. Este año con la Universidad de Pamplona también, que hemos hecho un curso muy potente en Barcelona. Y bueno, entonces son oportunidades que yo creo que están bien aprovecharlas. Y entonces estas sí que cuando te invitan, aquí sí que ya te invitan tanto seguramente por la trayectoria docente o académica, pero sobre todo por la trayectoria profesional, ¿no? Entonces aquí es donde realmente sí que hay un feedback muy directo, porque estás ensayando cosas o proponiendo cosas a los alumnos que en el despacho las hemos testado también. O al revés, o en la universidad sirve para testar cosas del despacho. Yo pienso que esto está bien, a mí no he tenido ningún problema moral con esto, es decir, yo creo que es muy lícito, muy justo y que me parece que es lo que toca, ¿no? Tener esta relación sana, ¿no? entre los dos mundos, académico y profesional. Yo no soy doctor, me lo he planteado, la carrera académica me interesa en cuanto a me gusta la docencia, me gusta este territorio de exploración, pero de momento, por suerte, tenemos como mucho trabajo en el despacho y no quiero como sacar el pie del acelerador. Entonces, exacto. Hombre, es verdad que se ven los trabajos que han hecho, que ya hay una base de investigación que yo creo que de cara a que te interesara hacer un doctorado en algún momento tienes algo adelantado, ¿no? Por lo menos a nivel de historia del patrimonio, yo creo que hay que aprovecharlo. Seguramente estaría bien, sí. Bueno, un poco, ya que hablamos así de docencia y un poco, digamos, pues este futuro de la arquitectura, que son estos estudiantes y demás, y aprovechando que este año cumplimos 50 años de la construcción de este edificio, en el que nos encontramos, que era, en su momento lo llamamos la Casa de la Arquitectura, este edificio del Colegio de Arquitectos, me gustaría preguntarte ¿cómo crees que debería ser el enfoque de la profesión para seguirse manteniendo por lo menos otro medio siglo, ¿no? O sea, ¿cuáles deben ser los caminos o los objetivos de nuestra profesión en los siguientes 50 años? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de crisis profunda del sector de la arquitectura en cuanto a nivel laboral, ¿no? Estamos en un momento totalmente devaluada la profesión a nivel administrativo, a nivel, diríamos, de encargos públicos, sobre todo, a nivel de honorarios, las bajas que nos obligan a hacer. Claro, nosotros en arquitectura, evidentemente, lo que hablamos antes de la componente cultural, que yo la reivindico, yo creo que al final, cuando se hace una bienal o unos premios o se hacen unas publicaciones, se va a buscar muchos estudios, que a veces son estudios pequeños o gente que lo ha dado todo para acabar una obra y le cuesta mucho esfuerzo. Estas obras normalmente, o casi siempre, y más últimamente, yo diría que desde la Bienal del 2016 hasta aquí, incluso antes, ¿no? Donde se está hablando o se ha puesto la mirada en este tipo de arquitectura un poco más ruda, más desnuda o más desinhibida o más económica, etcétera, ¿no? Pero más de post-crisis que se ha hablado, pero es que yo creo que ya no sea post-crisis, es decir, es lo que vamos a vivir, ¿no? Yo estoy hace poco en México, en una semana muy interesante, en un congreso, y también conocí gente, y Mauricio Rocha comentaba
claro, él también nos mira, ¿no? Nos miran mutuamente, y que esta arquitectura post-crisis ellos la han estado practicando casi siempre, ¿no? Y ahora es un país que realmente notas que hay un respeto en la arquitectura y hay una evolución muy potente, ¿no? En cambio, aquí en España yo creo que estamos, no sé si es un tema que no nos hemos sabido explicar, vender o comunicar, la importancia de nuestro trabajo, nuestra visión. Nosotros somos capaces, lo que hemos dicho, de diagnosticar una cosa y decir, pues mira, aquí vamos a hacer lo mínimo, ¿no? Y este mínimo, a lo mejor, cuesta de ver que ya es un encargo, ¿no? Porque es un diagnóstico, hay que analizar, dibujar, ¿no? Etcétera, descubrir, pasearse, etcétera, y al final a lo mejor la intervención es mínima, ¿no? O a veces es máxima, hay que desmontar cosas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil a nivel, diríamos, como está montado todo, que es con una lógica como muy norteeuropea, ¿no? Esta idea como del código técnico, de todo el proceso de los concursos, está todo montado hacia un sector que seguramente está más cómodo con unos ingenieros o con unos despachos que tienen una solvencia, diríamos, que permiten resolver cosas mucho más rápido, sin darle tantas vueltas, y que pueden bajar los honorarios, ¿no? Entonces nosotros no podemos competir con todo este sector. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan cosas, aún nos queda algún resquicio, pero nos están sacando de la obra pública, nos están sacando de las direcciones de obra en Barcelona. Los arquitectos ya no podemos hacer direcciones de obra del espacio público, nos están sacando competencias, y entonces al final nos toman como asesores casi estéticos, ¿no? Y esto, bueno, le tenemos que dar una vuelta, pero yo creo que habría que reflexionar y ver exactamente qué nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Pero también es injusto pensar que seguramente hemos hecho, o los arquitectos hemos hecho cosas pasadas de vueltas en los últimos siglo XX finales, ¿no? Pero es que a toda la generación de arquitectos jóvenes de las universidades o nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que aceptar esta situación devaluada, ¿no? Porque hay mucho talento, y en las universidades veo mucho talento, muchas ganas, mucho esfuerzo. Entonces aquí es donde yo realmente creo que la arquitectura va a evolucionar hacia una visión que a lo mejor no es tan constructiva, que lo tiene que seguir siendo porque es nuestro pilar básico, pero a lo mejor es mucho más transversal y entonces toca un poco lo que intentamos hacer, ¿no? De tener una visión mucho más holística desde el paisaje a la historia, a lo social, y un poco ver y tener esta conciencia de prever el paso del tiempo, ¿no? Programar, ¿no? Y a lo mejor los arquitectos al final, dentro de unos años o en esos 50 años, vamos a construir menos, porque también seguramente a lo mejor la crisis nos va a llevar a tener menos presupuestos para las ciudades, ¿no? Seguramente, pero vamos a tener, o deberíamos tener, más trabajo en cuanto a qué hacer con todo este patrimonio que hemos heredado de edificios vacíos, edificios obsoletos, el cambio climático es una oportunidad también para ver qué hacemos con los edificios que están obsoletos energéticamente. Hay como todo un abanico de trabajos que, si no lo sabemos canalizar desde la arquitectura, nos lo van a canalizar desde la ingeniería o desde otros sectores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reflexionar y hay que intentar dar solvencia, hay que intentar dar respuestas y ejemplos buenos, y este congreso, por ejemplo, yo creo que es una oportunidad de pequeña escala, pero para hablar de estas cosas, de qué hacer con el patrimonio existente. Porque yo creo que aquí sí que podemos opinar, porque aquí yo creo que es un territorio importante, y cada vez lo va a ser más, porque el patrimonio de ahora, que estamos hablando dentro de 20 años, en los años 80 o 70, ya serán edificios que tendrán 70 años, ¿no? 80, ya habrán pasado como la media de la vida útil del edificio, ¿no? Hay que tener esta visión futura, ¿no? para poderle dar la vuelta a la profesión. Bueno, pues yo creo que con esta idea nos quedamos. Acabamos una idea positiva, ¿no? Sí. Siempre positivo. Yo creo y además que resume muy bien todo lo que queremos mostrar con estas jornadas, con este congreso. Entonces, bueno, nada más que agradecerte, Carla, a venir con nosotros. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista. Perfecto.